Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos que alimentan el alma. Hoy nos adentramos en las profundidades de un relato que ha trascendido las fronteras de lo común, una historia que, aunque suene a guión de telenovela, tiene el peso ineludible de la realidad. Prepárense para desentrañar el torbellino de emociones que rodeó la espléndida boda de Gulden y Khan, y sobre todo, para comprender la furia desatada por Demet y Othan, un capítulo que ha dejado una huella imborrable. ¿Están listos para sumergirse en todos los pormenores? Si su viaje por este universo de historias aún no ha comenzado de manera oficial, les invito con el corazón en la mano, a que se suscriban a nuestro canal. Cada clic de suscripción es un faro que nos ilumina y nos impulsa a seguir compartiendo estas narrativas cautivadoras. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita, ese pequeño gesto que les asegurará estar siempre al tanto de cada nuevo vídeo, de cada revelación que preparamos con tanto esmero. Demos inicio a este verdadero torbellino de emociones que nos espera. Imaginen la escena, una boda que destilaba opulencia, con luces que danzaban como estrellas fugaces en la noche, invitados luciendo radiantes, vestidos para la ocasión, y una melodía suave que acariciaba el ambiente. Era el lienzo perfecto, el escenario idílico para el amanecer de una vida compartida, de sueños entrelazados. Gulden y Khan, los protagonistas de este cuento que hoy desgranamos, irradiaban una luz propia, un aura de amor puro y esperanza renovada. Todo transcurría según lo planeado, una celebración que prometía ser grabada a fuego en la memoria colectiva, un hito de felicidad inquebrantable. Sin embargo, como en las tramas más intrincadas, la aparente serenidad no era más que un velo sutil, el preludio inminente de la tormenta que se gestaba en las sombras. Porque en el corazón mismo de esta festividad, bajo la superficie brillante, latía una tensión invisible, un resentimiento sordo que aguardaba el momento propicio para estallar con una fuerza demoledora. El epicentro de nuestro drama, la chispa que encendió la mecha, se centra indiscutiblemente en Demet y Othan. Sus acciones, o quizás más precisamente la interpretación de sus acciones, se convirtieron en el catalizador involuntario de todo el caos que se desencadenó. Para comprender la magnitud de esta furia, es indispensable retroceder un poco en el tiempo, escudriñar en las posibles raíces de este conflicto que parece haber erosionado los cimientos de una celebración tan significativa. En situaciones de esta índole, rara vez se trata de un evento aislado, de un simple desliz. Más bien, es la acumulación silenciosa de resentimientos arraigados, de malentendidos que se han ido gestando con el tiempo, y, quién sabe, quizás incluso de traiciones veladas o decepciones profundas que han quedado latentes. ¿Qué pudo haber hecho Demet y Othan, que se les atribuye haber hecho para encender una ira tan voraz en Gulden y Khan, en un día que se suponía debía ser el epítome de la felicidad? La especulación es vasta, un terreno fértil para las conjeturas. Los rumores como susurros en la noche apuntan a intervenciones directas y perniciosas en la relación de la pareja, a comentarios hirientes que actuaron como dardos envenenados, o tal vez, a un intento deliberado y calculado de sabotear la dicha y la armonía de los recién casados. Podríamos esbozar un escenario hipotético: Demet, quizás una amiga íntima de Gulden, o un miembro de la familia con un vínculo estrecho, albergaba la profunda convicción de que Khan no era el compañero ideal, o poseía motivos fundados para creer que su unión estaba condenada desde el principio al fracaso. A veces el impulso de proteger a un ser querido, de evitarle un supuesto dolor futuro, puede llevarnos por caminos equivocados, a tomar decisiones impulsivas que, lamentablemente, terminan generando más daño que el beneficio que se pretendía. O quizás la sombra de la envidia se cernía sobre Demet, un deseo oscuro y retorcido de ver a Gulden fracasar en su búsqueda de la felicidad, y es aquí donde la figura de Othan cobra relevancia. ¿Era él un cómplice silencioso en estas maquinaciones, un engranaje en la maquinaria de Demet? ¿O por el contrario se encontraba él mismo atrapado en las circunstancias, una víctima más de las decisiones de ella, arrastrado por un torrente que no pudo controlar? Las posibilidades son infinitas, un laberinto de hipótesis intrigantes, cada una más fascinante que la anterior. La boda, como hemos establecido, era el escenario principal. El momento cumbre, ese instante mágico donde las emociones suelen estar a flor de piel, magnificadas por la euforia del evento, quizás el influjo del alcohol, y la presencia reconfortante o abrumadora de toda la red familiar y de amigos. Imaginen a Gulden, resplandeciente en su vestido de novia, dispuesta a compartir su felicidad desbordante, a proclamar su amor eterno cuando, de repente, un quiebre. Algo sucede. Un comentario inesperado.
Una revelación que cae como un rayo en cielo sereno. Una confrontación directa sin filtros, sin atenuantes. La música se detiene abruptamente, las miradas se clavan con intensidad, y el ambiente, hasta entonces ligero y festivo, se vuelve denso, cargado, casi irrespirable. La furia de Gul'dan y Khan, contenida con esfuerzo hasta ese preciso instante, estalla en una explosión de emociones desbordadas. Podríamos especular con la posibilidad de que Demet, en un arranque de audacia o quizás impulsada por una imprudencia temeraria, decidiera hacer una declaración pública, revelar algo que ella consideraba de vital importancia, algo que supuestamente atentaba contra la integridad o la felicidad de la pareja. ¿Y Othan, cuál era su papel en este instante crucial? Estaba a su lado, brindándole apoyo incondicional. O por el contrario, intentaba sofocar el incendio, pero su intervención, por una cruel ironía del destino, no hizo más que avivar las llamas. Las historias de celos enfermizos, de rivalidades ocultas que se incuban en el seno familiar o de amistades, de secretos que se guardan celosamente durante años, son los ingredientes clásicos de este tipo de dramas humanos que nos dejan sin aliento. Ahora, detengámonos a considerar las reacciones. Gul'dan, visiblemente afectada, con lágrimas que pugnan por escapar o con una mirada helada, capaz de perforar el alma, dirigiendo palabras que cortan como el cristal más afilado hacia Demet y Othan. Khan, actuando como un escudo protector para su recién estrenada esposa, mostrando una lealtad inquebrantable, pero también una rabia reprimida, una fuerza latente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Los invitados, sumidos en un estado de shock, divididos entre el asombro genuino y una incomodidad palpable, tratando desesperadamente de descifrar la intrincada trama que se desarrolla ante sus ojos, en medio de lo que debía ser una celebración pura y desinteresada del amor. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, obviar la perspectiva de Demet y Othan. ¿Se sintieron acorralados, en una situación sin salida? ¿Fueron malinterpretados, sus intenciones distorsionadas? ¿O acaso hubo un matiz de disfrute retorcido en el caos que ellos mismos desataron? Sus motivaciones se presentan como el gran enigma, el misterio central de esta narrativa. Si Demet actuó movida por una genuina preocupación, es posible que en las horas y días posteriores se arrepienta amargamente de la forma en que gestionó la situación, lamentando profundamente haber arruinado un día tan trascendental para Gul'dan. Si Othan fue empujado a participar, coaccionado o influenciado, es probable que también se sienta atrapado en una maraña de circunstancias que nunca deseó. Este tipo de eventos, a pesar de la carga dramática que conllevan, nos ofrecen una ventana a los aspectos más profundos y, a menudo, contradictorios de la naturaleza humana. La fragilidad intrínseca de la confianza, la asombrosa facilidad con la que una sola palabra puede infligir una herida profunda, y la poderosa fuerza de los lazos familiares y de amistad, que paradójicamente pueden convertirse en una espada de doble filo, capaz de construir puentes o de cavar abismos. La boda de Gul'dan y Khan se transformó inesperadamente en un campo de batalla, y nosotros, los observadores de esta historia, quedamos aquí, analizando las causas profundas y las consecuencias que se desplegaron. ¿Qué implicaciones tuvo esta explosión de emociones en la vida de Gul'dan y Khan, en el inicio de su camino juntos? ¿Lograron con el paso del tiempo superar este incidente, sanar las heridas y construir su matrimonio sobre bases sólidas, fortalecidas por la adversidad? ¿O por el contrario, esta herida abierta se convirtió en el preludio de problemas más profundos y lacerantes en su relación, una sombra que los acompañaría en el futuro? La verdadera fortaleza de un matrimonio, al igual que la de cualquier relación humana, se pone a prueba en los momentos de crisis, en los periodos de turbulencia. Y una crisis de esta magnitud, desencadenada en un día tan simbólico y cargado de significado, sin duda deja una marca imborrable, una cicatriz en la memoria. La furia desatada por Demet y Othan sirve como un recordatorio contundente de que incluso en los momentos que deberían estar teñidos de pura felicidad y algarabía, las sombras del pasado, los rencores no resueltos y las tensiones interpersonales latentes pueden emerger con una fuerza implacable. Es un llamado a la introspección, una invitación a reflexionar profundamente sobre cómo gestionamos nuestras propias emociones, cómo nos comunicamos con los demás, y cómo nuestras acciones, por insignificantes que nos parezcan en el momento de ejecutarlas, pueden desencadenar consecuencias monumentales, efectos dominó que alteran el curso de vidas. A veces, lo que para uno representa un acto trivial, para otro puede ser el detonante de una devastación emocional. Hemos presenciado a través de estas líneas y la construcción de este relato como una boda,
que debería haber sido un epítome de pura felicidad y celebración del amor, se convirtió, contra todo pronóstico, en el escenario de un drama inesperado y profundamente conmovedor. La explosión de furia de Gul de Mikan, avivada y provocada por las acciones de Demet y Othman, nos deja reflexionando sobre las intrincadas complejidades de las relaciones humanas, sobre los celos corrosivos, las rivalidades a menudo ocultas, y los malentendidos que, como pequeñas semillas, pueden llegar a desestabilizar hasta los momentos más sagrados e importantes de nuestras vidas. Así que, en un resumen conciso pero lleno de significado, hemos explorado los detalles de este evento impactante, nos hemos sumergido en el terreno de la especulación sobre las posibles motivaciones de cada uno de los involucrados, y hemos intentado dilucidar las repercusiones que este torbellino tuvo en el curso de sus vidas. Es una historia que, más allá del drama, nos imparte lecciones valiosas sobre la importancia fundamental de la comunicación abierta y honesta, la necesidad imperante de la empatía para comprender las perspectivas ajenas, y sobre todo, de la prudencia y la cautela en nuestras interacciones, especialmente cuando se trata de eventos tan significativos y sagrados para las personas que amamos y apreciamos. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y a la vez entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes, queridos seguidores, sobre este fascinante caso. ¿Creen que Demet y Othman actuaron de forma deliberada, con mala intención premeditada? ¿Cómo imaginan ustedes que Gul de Mikan lograron manejar la situación después de ese fatídico momento? No duden en dejar sus valiosos comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones, y participar en debates enriquecedores sobre estas historias que nos tocan el alma. Y si este vídeo ha logrado captar su atención y les ha parecido verdaderamente interesante, por favor, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Ese gesto de apoyo es un motor fundamental que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que disfrutan de las historias que invitan a la reflexión, para que también se enteren de esta increíble y conmovedora historia. Y por supuesto, si aún no han formado parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen ser igual de impactantes. Nos vemos muy pronto con más historias que, les aseguro, los dejarán boquiabiertos. Gracias de corazón por estar ahí, por ser parte esencial de este viaje.